Bienvenido nuevamente, hermano, al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día en Moreno Valley, California. El tema que estamos viendo es numerología. Y en esta ocasión vamos a empezar viendo el significado de los números, como dijimos, los más importantes que aparecen en la Escritura. Y vamos a empezar con el número 1. El número 1, como dijimos también en el segmento anterior, en el idioma hebreo, esa palabra 1 es la misma palabra que se usa para decir unido y para decir unidad. O sea que el 1 es eso de lo que está hablando y es de lo que significa. Por ejemplo, en Esdras queremos ver algunas referencias donde aparece el número 1 en la Escritura. En Esdras capítulo 3, verso 1, dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. O sea, obviamente lo que está hablando aquí es que todo el pueblo se juntó unido en un mismo sentir, con un mismo motivo, con una misma meta. O sea, es de lo que está hablando el número 1. Entonces todo el pueblo se juntó como un solo hombre. En Génesis 2, en el verso 24, un verso muy conocido: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí uno utiliza dos veces, que el hombre al casarse se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, entonces el mensaje ahí es que el matrimonio es esa la meta, es el propósito de Dios para que ese matrimonio alcance la bendición de Dios. Todo lo precioso que Dios tiene para ellos es si ellos logran esa unidad. Otra vez vuelvo a repetir, con una misma meta, con unos mismos motivos en su corazón, con un mismo deseo. Es de lo que está hablando aquí. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 15. Encontramos otra vez esta palabra, el número 1. En Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, el Señor Jesús dio su vida para hacer un solo pueblo para Él, gentiles y judíos, todos llegar a ser solo un solo pueblo, el Israel de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 2, verso 1, encontramos este número 1, de una forma muy preciosa. Y aquí vamos a ver la importancia de ese número 1. En Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, esas personas estaban en el aposento alto haciendo algo que el Señor les había pedido y les había dicho cuando Él se fue en las nubes. Dice la Escritura que había más o menos 500 discípulos, y 500 discípulos escucharon cuando Jesús les dijo: vayan a Jerusalén, no salgan de ahí, sino esperen hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces, estos 500 fueron a Jerusalén, pero el Señor se tardó 10 días para cumplir lo que les había dicho que iba a enviar. En otras palabras, ellos tuvieron que esperar 10 días. Ahora, lo que llama la atención es que en este pasaje de Hechos capítulo 2, dice que solo habían 120 en el aposento alto cuando el Señor envió lo que les había prometido. Eso quiere decir que 380 personas no pudieron esperar algo más importante que lo que Jesús les había dicho. Esperar algo que para ellos era de más importancia, les hizo salir. Entonces, ¿por qué se tardó el Señor 10 días en responder? Por una sencilla razón: Él estaba probándolos
porque él estaba esperando una cosa, lo que leímos hoy ahí en el capítulo 2, verso 1, que cuando ellos estuvieron todos juntos, unánimes, es lo que dice aquí. 3 cosas: todos, unánimes y juntos. En ese momento el Señor envió la promesa. Eso quiere decir que esa unidad es lo que el Señor está buscando. Es de lo que nos está hablando el número 1. 380 no tenían el mismo sentir de esperar en el Señor. 120 esperaron, estaban todos con el mismo deseo, el mismo motivo, el mismo anhelo de Dios, cuando la unción del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Eso quiere decir que la unción, el Espíritu Santo va a descender donde hay unidad. En un matrimonio donde hay una unidad, los dos, esposo y esposa, anhelan de Dios, su presencia va a derramarse allí. En el Salmo 133, verso 1, encontramos eso. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué linda es la armonía de los hermanos, una unidad. El resultado, verso 2, ahí en el Salmo 133, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. O sea, donde hay unidad, el aceite, la unción de Dios va a descender. Ahora, no es cualquier unidad, porque hay perversos, como en el Salmo 2 dice, los perversos, las naciones se unen a una contra Dios. Pero Dios está hablando de una unidad muy especial. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 17, verso 22, donde Jesús, orando a su Padre, le dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, el Señor quiere que seamos uno, así como Jesús es uno con su Padre. Ahora, ¿cuál es la característica de esa unidad entre el Padre y el Hijo? Hablando de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La unidad ahí es porque ellos tienen el mismo espíritu. Ellos, los dos, tienen el mismo sentir de derramarse a favor de los demás, a favor del prójimo. Esa unidad es la que el Señor busca en nosotros. Amén. El número 2 tiene que ver con testimonio o testigos. Creo que lo mencionamos el segmento anterior. En Deuteronomio 19, verso 15 lo dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, aquí la Biblia nos está explicando de una vez que el número 2, el número 3 nos habla de testigos, de testimonio. Ahora, en Juan capítulo 8, verso 17, ojalá estés abriendo tu Biblia y buscando estas citas, porque esto es bien importante ahorita. Juan 8, 17, hablando Jesucristo, dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Amén. Es interesante aquí que Jesús enfatiza el número 2 como en relación a testimonio, a testigo. No como el Deuteronomio menciona el 2 y el 3. Más adelante vamos a dar una explicación de por qué Jesús le da énfasis al número 2. Pero en el Nuevo Testamento aparece muchas veces este concepto de testigos, testimonio con el número 2. Hay un problema que tuvieron los fariseos en el tiempo de Jesús cuando lo llevaron al juicio. Los sacerdotes, los escribas, tenían un problema cuando lo tenían allí juzgándolo. Ese problema lo podemos encontrar en 2 versos.
Uno es en Marcos capítulo 14, verso 56, y el otro es en Mateo 26, 59. En Marcos 14, 56 dice que muchos decían falso testimonio contra Jesús, mas sus testimonios no concordaban. En Mateo 26, 59 dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos se presentaban. Vemos por qué el problema de ellos, porque había muchos testigos con falsos testimonios, pero les faltaba que aparecieran dos testigos con el mismo testimonio para poder acusar a Jesús. Ellos entendían que el número 2 era importante para testigos. Aquí entonces estamos, si usted está ahí con su Biblia abierta en Mateo 26, 59, donde dice que no hallaron porque aunque habían muchos testigos falsos y se presentaban, pero al final vinieron dos testigos falsos. Vemos cómo ahí en el verso 59 de Mateo 26 muestra que número 2 es importante y está hablando de testigos de testimonio. Otra cita bíblica para aclarar esto, para que sea más claro para nosotros que ese es el significado del número 2. Éxodo. Usted recuerda que el Señor le dio a Moisés las tablas con la ley escrita. ¿Cuántas tablas le dio? 2 tablas. Y la misma Biblia, refiriéndose a esas tablas, le llama las tablas del testimonio. O sea, claramente el número 2 está hablando de las tablas de un testimonio, de dar testimonio, de ser testigos de. Por eso es que cuando Jesús escogió 70 de sus discípulos para enviarlos a dar testimonio, usted recuerda, si usted es cristiano o tiene años de estar leyendo la Biblia, usted sabrá que Jesús envió 70 discípulos a predicar, a dar testimonio del Evangelio, y los envió de 2 en 2. O sea, el número 2 habla de testimonio, de dar testimonio de el mensaje de Dios. En este caso, en el caso de si son testigos de Dios. Ahora, aplicando este entendimiento de que el número 2 habla de testimonio, leamos algo lindo en la Biblia. Por eso le dije en el segmento anterior que lo lindo de esto es entender qué significa el número, ver las referencias donde menciona ese número y que está en ese contexto, y luego ver pasajes donde aparece ese número y darnos cuenta que tiene un mensaje lindo para nosotros. En Juan capítulo 2, usted recordará el primer milagro que Jesús hizo en las bodas de Canaán: convertir el agua en vino. Pero dice allí entonces en Juan capítulo 2 en el verso 6: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Vemos este pasaje, es lindo cuando uno ya entiende. Vimos el curso de tipología y ahora estamos viendo numerología. Allí dice 6 tinajas de piedra y que eran para agua. El número 6 lo vamos a ver más adelante, pero creo que usted puede imaginárselo. El número 6 habla de el hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día. El número 6 habla del hombre. Y estas tinajas de piedra, nuestro corazón, la Biblia lo menciona, es un corazón duro, un corazón de piedra, pero fue creado para recibir el agua de Dios. Nada va a satisfacer nuestras vidas de seres humanos más que lo que viene de Dios. Dios mismo es el único. Fuimos creados para Él. Entonces, 6 tinajas de piedra, 6 habla de hombre, el corazón de piedra, para agua, que agua en la Biblia significa la palabra de Dios. Eso lo puede usted investigar también, que las veces que aparece la palabra agua
en el contexto que aparece, habla de la palabra de Dios en muchísimas ocasiones. Ahora, en cada tinaja cabían, dice, 2 o 3 cántaros de agua. Podemos captar el mensaje que encontramos de Dios para nosotros, mostrándonos cuál es el propósito de Dios para nosotros los seres humanos. El propósito de Dios para nosotros, sus hijos, su pueblo, el hombre, es para que podamos ser llenos de su palabra y luego ser testigos de esa palabra. Ir y dar testimonio de la palabra preciosa que Él llena nuestros cántaros, nuestras vidas. Vemos eso es aplicando el significado del número. Amén. Es muy interesante ver en el capítulo 19 de Hechos que el apóstol Pablo en Corinto dice ahí en el verso 10 de Hechos 19, en el verso 10 dice que Pablo continuó por espacio de 2 años ahí en ese lugar de Corinto. Al final del verso 10 dice: oyeron la palabra del Señor Jesús. Un montón de gente por 2 años. Otra vez lo mismo. Pablo estuvo en Corinto 2 años. ¿Qué estaba haciendo? Siendo el testigo de la palabra de Dios. Es lo que dice el verso 10. Y es interesante que al final de su vida, el apóstol Pablo, cuando llega a Roma como un prisionero, dice que se le concedió alquilar una casa. Y en el capítulo 28 de Hechos, verso 30 al 31, dice que Pablo terminó enseñando, siendo testigo por 2 años, ahí en Roma, por 2 años, en una casa alquilada. O sea, el número 2 está hablándonos de eso, de dar testimonio, de ser testigos. Ahora, ¿por qué dije que iba a aclarar? Jesús hizo énfasis en el número 2 para testigos y no mencionó el número 3. Creemos que la razón principal por la que Jesús no mencionó el número 3 como testigo, aunque también tiene parte en eso, es porque el número 3 en la Biblia principalmente está relacionado con Dios. El número 3 habla de Dios, de la divinidad, y eso está por toda la Escritura. Amén. Miremos algunas referencias donde aparece el número 3. En Primera de Samuel, capítulo 10, verso 3, dice aquí que Samuel le habla a Saúl y le dice: luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Amén. El número 3 aparece solo aquí en este verso varias veces. ¿En el contexto de qué? De que estos 3 hombres van subiendo hacia Dios. Betel significa la casa de Dios. Es lo que significa Bet-El, casa de Dios. En el contexto de subir hacia Dios está el número 3. Otro ejemplo, cuando Abraham en el capítulo 18 de Génesis está sentado en la puerta de su tienda, dice, a la mera hora del calor del día, cuando de pronto él ve venir 3 varones. Eso es Génesis capítulo 18, verso 2. Dice así: y alzó sus ojos y miró Abraham, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, hermano, entonces la presencia de Dios está asociada con 3 personas aquí en este pasaje. Otra vez, el número 3 asociado con la presencia de Dios.
Ahora, leamos un verso en Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Esto es en el Nuevo Testamento. Este verso es clarísimo, aunque sabemos que algunos argumentan que ese verso no está en algunos manuscritos. Dice en Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. O sea que entonces, aquí está clarísimo. Tres dan testimonio. Interesante que en este verso aparece el significado del tres de las dos maneras, como testimonio y como relacionado, señalando a Dios, su divinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Como le dije hace un momentito, hay muchos que argumentan que este versículo no aparece en algunos manuscritos. Y antes se oía mucho más eso, pero hoy ese argumento es un poco menos escuchado, porque cuando aparecieron, lo que usted tal vez sabe o no sabe, pero algunos años atrás, un muchacho descubrió accidentalmente unos rollos antiguos en el Mar Muerto, en unas cuevas en el Mar Muerto. Y esos rollos han demostrado de una forma muy preciosa y enfática que la palabra de Dios es fiel. Dios es todopoderoso y soberano para haber preservado las Escrituras y son confiables hasta el día de hoy. Pero hay una razón por la que muchos pelean que este verso de Primera de Juan 5:7 no debería estar en la Biblia. Es porque ellos están en contra de la Trinidad, de que Dios sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la razón. Pero eso está por toda la Biblia. Tal vez un primer verso que podemos mencionar acerca de esto, Génesis capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, en el verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este verso, el hebreo, nadie puede tachar eso. En el idioma original dice en plural, hagamos. Si fuera solo Jesús, si fuera solo el Padre, porque de eso hay gente que cree que solo es el Padre y no hay nada más. Otros creen que solo Jesús y no hay nada más. Aquí dice, hagamos al hombre. Mateo capítulo 3, verso 16. Este verso no han podido decir que no está en los manuscritos antiguos. Este está en todos los manuscritos. Leámoslo, Mateo 3, 16. Y esto es clarísimo. Si tú tienes tu Biblia de veras, léelo, hermano, para que estés seguro en tu corazón que la Trinidad no es un invento. Algunos cristianos creen que es un invento que viene de la Iglesia Católica, pero no es así. Es un hecho, no es ningún invento. Y en Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, en este pasaje, clarísimo está. El Hijo está para bautizarse. El Hijo vio, dice, al Espíritu Santo descender. Ahí está el Hijo aquí, bautizándose, y ve al Espíritu Santo descender. Y luego dice que se escucha de los cielos una voz. Y la voz dice: este es mi Hijo. O sea, es el Padre el que está hablando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este verso, en este pasaje, aparecen los tres de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero hay gente que no quiere aceptarlo por nada.
llegan al extremo de decir que en este pasaje, como no lo pueden borrar de la Biblia, dicen que lo que pasó ahí es que Jesús, él mismo habló de los cielos, como un ventríloco tal vez. Que él mismo habló desde los cielos y él mismo se dijo a sí mismo, he aquí mi hijo. Es en realidad cuando hay que querer borrar una verdad, como se dice, tapar el sol con un dedo, se cometen unas cosas atroces y tontas en realidad. Pero la Escritura nos habla claramente de la Trinidad y para nosotros eso es precioso. El número 3 nos habla de eso. Amén. El tabernáculo de Moisés. Yo no sé si usted está enterado, consciente, si lee la Biblia, si ha escuchado enseñanzas acerca de esto. Pero el tabernáculo, que era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo, tenía 3 divisiones. El tabernáculo tenía el atrio, el lugar santo y luego más dentro el lugar santísimo. El lugar que hablaba de la habitación, la morada de Dios. Si alguien quería orar a Dios en esa época, tenía que ver hacia el tabernáculo porque hablaba de Dios. Dios estaba allí morando. Y no es casualidad que nosotros, los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, también estamos divididos en 3. Alma, cuerpo y espíritu. También nosotros. Amén. Amén. Ahora una aplicación de esto. De la enseñanza del número 3. Que significa o está hablando de Dios, de su presencia. En Génesis capítulo 30, verso 36, dice, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Aquí el 3 que está hablando de Dios se puede confirmar en el capítulo siguiente, en el verso 5. A lo que queremos hacer énfasis es que dice que puso 3 días de camino entre Jacob y Labán. 3 días de camino. ¿Pero por qué 3? Como hemos mencionado en segmentos anteriores, Dios es un Dios superior, eterno, infinito, perfecto, el cual leímos un pasaje hace unos segmentos que Dios no está de acuerdo con que usemos palabras vanas, palabras sin sentido. Eso quiere decir que Él, siendo soberano en su palabra, nunca puso palabras vanas, sin significado, sin un motivo específico, ni un punto ni una tilde. ¿Por qué dice 3 días puso entre Jacob y Labán? Capítulo 31, verso 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. El Dios de Abraham, dice ahora el verso 53, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía, Isaac su padre. O sea, en el verso 53 se manifiesta lo que significaba eso de que había entre ellos dos. Dice Jacob aquí que juzgue entre nosotros el Dios de Abraham y el Dios de Nacor. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos muestra a nosotros, como fue en la vida de Jacob, que entre nosotros y los demás esté el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Que esté entre nosotros Él juzgando, protegiéndonos. ¿Por qué digo esto? Leamos un verso para que comprenda lo que estoy queriendo decirle. En Jueces capítulo 9, verso 23. Dice esto: envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. O sea, lo que está diciendo ese verso es que los de Siquem se levantaron contra Abimelech, pero lo que hizo que se levantaran contra Abimelech fue
que un mal espíritu se puso entre ellos. Ese mal espíritu los puso uno contra el otro. Podemos imaginar cómo sucedió eso de una manera muy fácil. Quizás usted ha experimentado esto, mi hermano o mi hermana. Que tú vas y quieres arreglarte con alguien o alguien con que no ha estado muy bien la cosa y le dices algo y esa persona lo toma a mal, es como nosotros lo decimos, ¿verdad? Y esa persona dice, es que fulano me dijo esto. Y tú dices, pero yo no le dije eso. Pero él asegura que lo que tú le dijiste fue eso, fue aquello. Por eso necesitamos que el Dios Todopoderoso esté entre nosotros y los demás. Que Él sea el que haga la obra. ¿Qué obra? Nosotros los seres humanos, Dios nos ha dado la capacidad milagrosa de poder comunicarnos uno al otro. Y cuando yo tengo un pensamiento, Dios nos ha creado de tal manera que ese pensamiento yo lo pueda convertir en palabras. Poner una palabra tras otra para poder armar lo que estoy pensando. Y luego decírselo a una persona. Pero lo interesante es que cuando esa persona escucha esas palabras se transforman en electricidad que pasa por el nervio auditivo y llega al cerebro. Y esta persona tiene que agarrar esos impulsos eléctricos y formarlo otra vez en palabras y tiene que interpretar lo que tú le dijiste. Por eso es que hay un juego que se llama teléfono descompuesto. Así lo conozco yo, ese juego. Se pone en fila mucha gente, digamos unas 15 personas, y a la primera persona se le dice algo en el oído, digamos una historia corta, y esa persona tiene que pasárselo la comunicación al otro. Y cuando llega a la última persona, da mucha risa, porque el mensaje que recibe la última persona es muy, pero muy diferente y a veces muy chistoso comparado al mensaje original. Porque comunicarnos los seres humanos es un milagro. Por eso necesitamos que Dios esté entre nosotros y los demás. Cuando tú vas a comunicarte con otro, que el Señor esté allí y no un espíritu. No un espíritu como sucede aquí en este pasaje. Es importante que no se interponga otro espíritu y corrompa la comunicación y todo lo que tú le dices a esa otra persona lo toma al revés. Tal vez tú estás viviendo ahorita algo así. Ora, cuando vas a ir a hablar con esa persona, tal vez quieres ir a pedirle perdón o ponerte a cuentas con ella. Ora y dile, Señor, por favor que tú estés en medio entre yo y esa persona para que lo que yo le diga, ella pueda comprender lo que yo quiero decirle. Vemos, es importante, es aplicando el número 3 en este pasaje de Génesis. En el próximo segmento estaremos continuando con el número 4 y luego tal vez uno de los números más preciosos de la Biblia, el número 5. Así que no te pierdas el próximo segmento y estaremos viendo, comenzando con el número 4. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Amén.
Música